Bueno, ¿por qué empiezo con qué es una referencia bibliográfica? Porque estos gestores nos permiten tramitar y nos permiten organizar esas referencias bibliográficas. Entonces, hemos tenido como un proceso de talleres en donde estamos aprendiendo o retomando el uso de los recursos, el uso de las normas APA, de todo lo que podamos hacer para hacer posible trabajos más completos y no caer tal vez en el plagio. Entonces estos gestores nos ayudan muchísimo con todo ese trabajo. ¿Listo? Entonces una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae información. Entonces recuerden que una referencia bibliográfica lleva todos los datos de algún autor que hayamos utilizado, algún autor que hayamos mencionado. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico. Un libro físico. Entonces, todos los datos sería el apellido del autor, el nombre del autor, el título del libro de ese autor, si tiene subtítulo, el subtítulo, y la editorial, y la página de la cual yo tomo información. Eso sería la bibliografía, la construcción completa de esos elementos que conforman una fuente. Las referencias bibliográficas son importantes. ¿Por qué hablamos de las referencias bibliográficas en los gestores? Porque los gestores nos ayudan precisamente con ese trabajo. Entonces, las referencias bibliográficas dan fiabilidad a la información, permiten corregir o discutir las afirmaciones previas de otros autores, permiten el reconocimiento de autores e investigadores y cumplir con el uso ético de la información, no plagiar, el material ajeno. Entonces recuerden que las referencias bibliográficas siempre son un punto importante porque nos permite no caer en ese plagio, hacer esa construcción de un trabajo pues de una forma más seria y adecuada. Bueno, los gestores bibliográficos son programas o aplicaciones que permiten crear una base de datos con la recopilación de las referencias bibliográficas. Entonces recuerden que estos gestores pues nos ayudan básicamente en esa organización, en recopilar esa información y además organizarla. Entonces la recopilación de referencias de manera manual y desde otros recursos. Lo podemos hacer de dos maneras, podemos modificar, podemos revisar, bueno, nos permite hacer muchísimas cosas. Organizar esas referencias mediante la creación de carpetas, creación de bibliografías en diferentes formatos, exportación e importación de registros de unos gestores a otros, creación de copias de seguridad de nuestra base de datos. Entonces nos permite muchísimas cosas. Adicional, pues podemos automatizar toda nuestra bibliografía, tenerla lista para cuando la necesitemos. Entonces el gestor bibliográfico es una gran ayuda. Por eso estamos tratando de formar en esta parte para que todos tengamos esta información y hagamos uso de un gestor, que el gestor nos ayuda muchísimo en todo el proceso de bibliografías y respeto por el derecho de autor. Hay numerosos gestores de referencias bibliográficas, unos pagos, otros de acceso abierto. Aquí pues ven muchísimos, hay de todos, pagos, no pagos. Entonces la idea es que trabajemos estos días o bueno, estos meses conociendo algunos de ellos y ya si ustedes instalan alguno y ven que con ese que les queda fácil entenderlo, pues empezar a manejarlo y pues quedarse con uno, ¿no? La idea es que no empecemos a guardar información en Zotero, después en Mendeley, después en MyBib, bueno, no, o sea, la idea es conocer uno y quedarnos con uno, que les quede más fácil. ¿Qué se puede hacer con un gestor bibliográfico? Ya lo habíamos mencionado, pero lo retomamos aquí. Entonces, organizar y gestionar las referencias bibliográficas, detectar duplicados, editar, exportar e imprimir las referencias, buscar rápidamente citas dentro de las carpetas,
compartirlas con otros usuarios, insertar citas y bibliografía mientras se está escribiendo un trabajo. Entonces, ustedes pueden ir haciendo su trabajo en Word y como ya en Mendeley pues tienen su información actualizada, ya tienen sus referencias ahí listas o los datos, pues pueden traer directamente desde Word la información de Mendeley. Entonces, ayuda muchísimo. Igual ahorita lo vamos a ver directamente desde la herramienta. Mendeley es un gestor que, bueno, disponible en versión gratuita, entonces también está una versión paga, o sea, podemos, digamos, si ustedes quisieran pagar, les dan 100 gigas de espacio, el Mendeley está por espacio, y la versión gratuita tiene 2 gigas de espacio, pues es bastante espacio que podemos utilizar. Entonces, tratar obviamente de darle buen uso para tener esa información y que nos quepa dentro de esas 2 gigas. Mendeley combina una versión local de escritorio y otra versión web. Ambas se sincronizan entre sí, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo fijo o móvil. Entonces ustedes, si no, digamos, si no están en su computador y no pueden usar su versión de escritorio, pues usar la versión web y está siempre mantenerlas sincronizadas para que tengan la información actualizada en las 2 versiones. La cuenta funciona con móviles Android e iOS, entonces funciona en todos los equipos. ¿Qué podemos hacer con la versión de escritorio? Trabajar con carpetas y referencias, visualizar y anotar PDF. Entonces, desde Mendeley, la versión de escritorio, ustedes van a poder revisar las carpetas, van a poder leer desde ahí los documentos, perdón, en PDF, van a poder, igual con los documentos en PDF, van a poderlos subrayar y van a poderlos visualizar desde Mendeley. Citar y elaborar bibliografías, crear grupos de trabajo privados y con la versión web, desde la versión web, podemos entrar en contacto con otros investigadores, buscar grupos de trabajo, buscar y compartir información. La base de datos de Mendeley tiene millones de referencias, ¿no? Que si hacemos parte tal vez de uno de esos grupos, podemos obtener esas referencias que ellos han seleccionado o compartir esas referencias. También tenemos la opción de leer el PDF, subrayarlo, poner notas y comentarios y crear esos grupos de trabajo. Bueno, estos son algunas de las opciones o herramientas que tiene el Mendeley. Igual voy a ir directamente, voy a ingresar al Mendeley para explicarles para qué me sirve lo que están viendo en pantalla. Listo, entonces no sé si hasta el momento haya alguna pregunta. Voy a dejar de compartir mi presentación y voy a compartir la información de Mendeley. Bueno, por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Estoy entrando a una página de Google. Sí, señora. Sí se puede ver. Gracias. Bueno, entonces recuerden que... Sí se ve. Gracias. Bueno, la primera sugerencia es crear la cuenta de usuario, ¿no? Ustedes entran a Google, escriben Mendeley y es la primera página que les va a mostrar acá. Yo entro en esa página. O sea, yo no puedo hacer aquí todo el proceso porque ya creé mi cuenta de usuario. Les va a dar una opción en la parte superior derecha que dice crear cuenta. Ustedes creen su cuenta. Entonces, con esa misma cuenta van a poder acceder a cuando entren a internet o cuando entren a su versión de escritorio. Su versión de escritorio pues la pueden permanecer siempre activa para cuando entren solamente darle clic en el logo e ingresar. Entonces, recuerden que importante crear la cuenta. Luego, cuando ya creen la cuenta virtual, la cuenta en línea, entonces les va a aparecer aquí una opción, así como está aquí, Download Mendeley, que les va a decir que descarguen la versión de escritorio. Les va a dar la opción de descargar esa versión de escritorio. ¿Listo? Entonces,
bueno, ya que estoy en mi versión web, voy a ingresar a la de escritorio también para que la conozcamos y empecemos a trabajar en ella. Esta es mi versión de escritorio. Entonces quiero que vean cómo, espérenme, yo le doy acceso a algunas personas que están por ahí ya. Listo. Entonces aquí estoy en mi versión de escritorio. Cuando ya ustedes creen su cuenta, hayan descargado la versión de escritorio, lo primero que les voy a solicitar que hagan es lo siguiente. En la parte superior aparece un botón que dice Tools. Que instalen esta opción que dice Install Web Importer y instalen también el plugin de Word. Esas dos opciones es lo primero que les voy a solicitar que instalen cuando abran su versión de escritorio. Las opciones y por qué lo estamos descargando, pues lo vamos a conocer en el proceso. ¿Listo? Entonces es importante siempre que descarguen esa información. No olviden Tools, instalar el Web Importer e instalar el plugin de Word. Bueno, aquí me aparecen todos los documentos en la parte central, todos los documentos que he descargado, así sean de internet, así sean PDFs, también los puedo traer desde mi computador, si ya tengo una lista de referencias bibliográficas las puedo traer, puedo crear esa referencia manual, puedo crear esa referencia de forma manual, puedo seleccionar el formato. ¿Qué pasa? De pronto algunos ya usan el Word y el Word sí nos ayuda, pero ¿qué pasa? El Word no tiene todas las fuentes, entonces a veces si queremos ingresar un libro digital, pues no tiene la fuente, no tiene la opción para mencionar todos esos datos. Pero el Mendeley, permítanme un segundo que es que hay bastante ruido, permítanme un segundo. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, estoy en mi versión de escritorio, entonces, bueno, vamos a empezar como a hacer un recorrido por las herramientas. No olviden en el Tools activar la información. Tenemos la opción Add, que podemos adherir carpetas, podemos ver las carpetas y podemos crear una entrada manual. Entonces les decía que el Word a veces no trae todas las fuentes para que nosotros creemos las referencias. Sí, el Word ayuda muchísimo, pero ¿por qué no utilizar una herramienta un poco más especializada y que nos ayude un poco más, ¿sí? Que como se dijera, nos haga como esta parte de las referencias y de las citas un poco más fácil, porque hay personas a las que se les dificulta un poco. Es importante, yo no he dicho, o sea, no digo que uno tiene que aprenderse la norma APA, pero sí, o bueno, la norma que vamos a utilizar, no la debemos conocer pues, al 100%, pero sí tener algunos argumentos o conocer algo de la norma. ¿Por qué razón lo digo? Porque, digamos, a la hora de ingresar datos a Mendeley o importar datos, pasa que a veces no los toma completos, ¿sí? A veces sobre todo cuando tomamos información de Internet, no la toma completa. Entonces, ahí es cuando entra nuestro criterio y de lo que sepamos o conozcamos un poco de APA, completar esos datos para que podamos tener la información completa. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, hay un caso en mi lista central que miren, está el documento en PDF, pero no tiene título, no tiene autor, no hay ningún dato. Entonces, desde aquí, desde nuestro gestor, podemos editar esos datos. ¿Yo qué hago? Me paro en el documento y aquí lo que les decía, como es un PDF,
lo puedo abrir. Y puedo completar los datos. Aquí en la parte derecha puedo completar los datos y empezar a llevar la información completa a mi documento, ¿no? Porque a veces ese es un problema, que cuando traemos la información desde internet no toma los datos completos. Miren, aquí en la parte superior, seleccionar la fuente. Aquí hay muchísimas fuentes que nos ayudan mucho. Algo también interesante que tiene el Mendeley o que tiene el gestor es que ya está actualizado a la 7ª edición. Entonces ya nos ayuda con esos datos que de pronto cambiar de versión a versión pues a veces se nos complica, aunque los cambios no son muy grandes, pero puede pasar que nos confundamos, nos equivoquemos. Entonces aquí podemos cambiar la fuente, podemos seleccionar la fuente y podemos completar esos datos. Entonces el año, aquí me está diciendo que es del 2019, cuántas páginas tiene. Esto lo puedo hacer manual porque los PDF casi, pues normalmente no vienen con el número de páginas. Entonces, bueno, yo voy a inventarme aquí algo mientras hacemos el ejercicio. Poner aquí los datos necesarios. La URL, bueno, o sea, la idea es que cuando ustedes están pasando datos, de una vez vayan actualizando. ¿Por qué? Porque a veces perdemos el enlace, por ejemplo, en este caso yo ya no tengo la URL de donde tomé esta información. Ir completando esos datos para que la información sea más completa. Entonces esa es una sugerencia que les dejo. Cuando traigan información, sobre todo de internet, por favor, ir actualizando esos datos. Bueno, cuando traemos información de bases de datos es un poco más fácil, nos trae la información muchísimo más completa. Aquí me faltó ponerle el título. ¿Cuál era? Resolución. Número 0312. Y bueno, ahí ustedes van actualizando y se les va actualizando la información aquí. Por como lo pueden ver, aquí ya voy completando los datos. Entonces, cuando traigan información de internet, por favor revisen de una vez en la fuente, si tienen que copiar el enlace, o sea, todos los datos que ustedes vean que son necesarios traerlos, por favor completen sus referencias para que todo esté más completo. ¿Listo? En este caso, falta el autor, no se tomó el autor, pero miren, es más difícil porque no está el documento en PDF, es un documento web, y así sucesivamente. Entonces, la sugerencia, por eso, pues, son estos ejemplos para que ustedes vean que deben tomar la información directamente. Ahora, les decía que también desde aquí la opción Add, ustedes pueden hacer entradas manuales. ¿Eso cuando lo hacemos? Cuando tenemos los libros físicos, las revistas, un cassette, un video. Por ejemplo, aquí seleccionar un libro, ¿no? Y completar los datos. Entonces aquí voy a poner los datos. Esto es algo que le falta a Word. Word tiene muchísima información, muchísimas fuentes, pero les faltan algunos datos. Entonces aquí Mario. Vamos a decir que el libro es del 2012. ¿Cuántas páginas tiene? Entonces aquí pueden poner, mire, pueden diligenciar muchísimos datos en la referencia manual. Editorial. Aquí recuerden que cuando tienen un libro, este es un libro físico, entonces por eso dice la entrada manual.
pero igual me permite, si tomo la información de internet, entonces completar los datos. Siempre me da la opción de completar los datos. Aquí está el libro de la travesía al vidente, que fue una entrada manual que hice en este momento. Entonces, para que esta página o este Mendeley de escritorio quede actualizado con mi versión web, aquí en la parte superior aparece la opción de sincronizar. Entonces, siempre sincronizamos para que las dos versiones estén actualizadas. Voy a ir a mi versión de escritorio a revisar que me aparezca el que acabé de ingresar. Entonces miren, aquí está la resolución que actualicé. Ya quedó aquí actualizada y ahora vamos a mirar el de Mario Mendoza. Aquí está. Entonces ahí siempre que sincronice, entonces me va a aparecer la información en mis dos fuentes. ¿Listo? Eso es importante, siempre sincronizar y tratar de trabajar en una sola versión, ¿no? Porque a veces puede que trabajen en la versión de escritorio y se les olvida sincronizar y de pronto tuvieron que trabajar en la versión web y no sincronizaron, entonces no les va a quedar la información en los dos. Entonces tratar de utilizar uno de los dos. Ayer estaba en un taller y el señor decía que pues, recomendaba más utilizar la versión web y pues sí, pues es como recomendable. Yo estoy más acostumbrada a mi versión de escritorio, pero él recomendaba la versión web porque pues como es internet, un F5 y ya sincroniza la información. Entonces, bueno, pues las dos son igual. La idea es que tengamos un gestor y que sincronicemos para que la información esté en los dos. Entonces, yo soy de las que más trabaja con la versión de escritorio. Listo, entonces ya creé mi versión, ingresé un libro de forma manual, ahí tengo los diferentes formatos para ingresar revistas, casos, conferencias, enciclopedias, bueno, hay un mundo de fuentes o tipos de fuentes para ingresar de forma manual. Podemos crear carpetas, podemos igual borrar esas carpetas cuando no las necesitemos. Aquí aparece un menú que dice Literature Search. Entonces, si ustedes le dan en esa opción, pueden buscar información que haya en internet. Esperen a ver si por autor encuentro algo. Yo aquí busqué Mario Mendoza y lo que hace es que me recupera información que tenga Mario por un lado, Mendoza por el otro. Entonces vamos a ver si utilizando las comillas significa que me lo encuentre. Miren, una de las estrategias de búsqueda. Entonces, si yo quiero que me busque Mario Mendoza, las dos palabras juntas, utilizo las comillas y me busca las dos palabras juntas. Entonces aquí ya me trae unos datos de un libro de él, que es Satanás, y así ir mirando. Entonces, esta información yo la puedo llevar a mi Mendeley. ¿Cómo? Le doy Save Reference y puedo llevarla a mi Mendeley. Miren, puedo llevar información de todo lado. Si voy a todos los documentos otra vez, aquí me tiene que aparecer la información, voy a sincronizar la información que acabé de traer desde la búsqueda de literatura. Vamos a mirar por fecha. Aquí estamos, espérenme a ver. No me lo organizó. Aquí está. Entonces, aquí está la forma de organizarlo por fecha, que quedó organizado de tal forma que aparezca primero lo último que acabo de subir. Aquí en la opción Added, poderlo filtrar, organizar de esa manera. Entonces, aquí están los dos últimos artículos o la última información bibliográfica que subí. Entonces aquí vuelve y me aparece la opción todos, puedo revisar ahí todos los documentos, documentos recientes, pues aquí todos los documentos que he subido recientemente, leer, cuáles se pueden leer, recuerde que podemos leer los que están en PDF,
Voy a entrar nuevamente a un documento de PDF. Les decía que el PDF lo podemos subrayar. Aquí aparecen los colores, seleccionan, subrayan. Subrayan, pueden poner notas. Esas notas les van a quedar guardadas ahí en su Mendeley. Entonces aquí todo lo que ustedes subrayen o las notas que pongan, pues las van a poder leer en el Mendeley. Entonces filtrar, recuerden que los documentos que pueden leer desde acá son los que están en PDF. Pueden seleccionar favoritos, aquí aparece la estrellita, pueden seleccionar esos favoritos. Pueden poner aquí sus publicaciones. Aquí son sus publicaciones. Si usted escribió un trabajo y lo tiene perfectamente citado y perfectamente referenciado, es su construcción, su trabajo, lo puede traer aquí si lo quiere. Pero si el trabajo es de otra persona, en esta parte mis publicaciones no debe ir porque para eso está el resto del Mendeley. ¿Listo? Bueno, podemos crear carpetas. Aquí hay una opción que dice Create Folder. Ustedes simplemente se paran ahí y crean esa carpeta. Le ponen el nombre, crean su carpeta y la idea es que apenas estén guardando información la puedan llevar ahí. O pueden arrastrar la información. Es muy fácil. Que estoy aquí organizando. Listo. Quisiera saber en el momento si tienen alguna pregunta, porque pues yo hablo y voy explicándoles, pero tal vez tengan preguntas. Voy a salir un momento al chat y voy a mirar si alguno tiene alguna pregunta. Andreita, buenos días. Buenos días. Y hablas con Luz Helena. ¿Cómo estás? Bien, sí señora. Quisiera pedirte un favor, a ver si podemos hacer un ejemplo de llevar a un libro de la biblioteca Sena de la parte de Iris y lo anexemos a Mendeley y luego pasarlo a Word, porque pues ese pasito no lo he podido asimilar muy bien. Listo, a ver, ya vamos a hacer eso y un artículo de una página web, por favor. Sí, okay, ya como hacer una práctica. Ya vamos a hacer esos ejemplos, ya vamos a entrar en eso, ¿listo? Vale, gracias. Ok, bueno, aquí veo en el chat algunas, vamos a ver qué estaban preguntando. Ya me había registrado, bueno, recuerden sí que el link aparece en el cronograma. Algunos creo que estaban pidiendo el video. Recuerden que en el cronograma también, en la parte superior aparece un botón en color naranja. Ahí los va a enlazar a YouTube y en YouTube van a quedar todas las grabaciones. Ahí ya creo que aparece uno de este taller. Si no, pues posteriormente va a estar, pero ahorita igual verificamos. Ya, sí, obviamente ya no envío los videos por correo porque es un trabajo dispendioso, además es muy pesado, pero ya en el YouTube los van a poder encontrar. ¿Sabes si el SENA cuenta con acceso para acceder a 100 gigas? No, el SENA no tiene la opción de, no tenemos el Mendeley adquirido, entonces tenemos las 2 gigas que podemos utilizar como acceso abierto, ¿listo? Las 100 gigas, pues el SENA tendría que comprar el recurso, hasta ahora no se ha adquirido. El SENA tiene ahorita un programa que se llama BookClick, que está ayudando en la gestión de referencias, pero pues no es, como les dijera, o sea, nos ayuda a organizar información, pero como tal no es un gestor como el que estamos viendo en este momento. Listo, no sé, por ahí había alguien que quería hablar, no sé, alguien que quería preguntar algo. Una manita arriba, ¿no? Creo que ya no. Continuamos. Entonces, para hacer la parte de los ejemplos, que sí es importante. Entonces recuerden crear sus carpetas, tener sus carpetas dependiendo pues la información que estén utilizando. Y ahora voy a ir al Word porque necesitamos hacer ejemplos desde Word y ejemplos desde Internet y las bases de datos. Podemos llevar información desde todos estos recursos. Voy a ingresar al Word. Recuerden que cuando iniciamos les dije que al instalar la versión del plugin de escritorio íbamos a poder trabajar desde Word. Entonces, instalar el plugin
de Word para poder trabajar desde el Word con el Mendeley. Entonces, yo estoy en mi documento en Word. Entonces, yo estoy escribiendo, voy a irme a copiar algo textual de algún lado. Por aquí. No sé, unas 2 líneas para poder trabajar en el Word. Entonces, mire, estoy trabajando en mi Word, yo estoy escribiendo mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo. En la parte superior aparece la opción referencias. Los que ya han usado Word conocen la opción, ¿cierto? Referencias. Pero cuando instalamos el plugin de Mendeley, nos aparece ya aquí la opción o el botoncito de Mendeley. Sí, les decía que es muy bueno porque ya nos trae la 7ª edición. Si yo trabajo solo con el Word, por ejemplo, mi computadora aquí tiene igual las opciones, pero solamente tiene hasta la 6ª edición. Y falta muchísima información para incluir dentro de ese Word. Ayuda muchísimo, pero por eso sugiero que utilicen un gestor, porque el gestor tiene muchísima información un poco más completa. Entonces, yo estoy trabajando en mi documento y quiero hacer, supongamos que esto es una cita textual que va entre comillas. Entonces voy a traer los datos del autor. Aquí en la información donde dice Insert Citation. Permítanme un momento. Voy a servir agua porque me está molestando mi garganta. Permítanme un segundo. No se escucha. Ay, excúsenme, ya. Muchísimas gracias. Ya la activé. Listo. Usted les decía, estoy haciendo mi documento en Word. Aquí le puse comillas porque quiero hacer una cita. Esta es una cita textual. Recuerden, copié y pegué textualmente de algún lado. Y quiero hacer esa cita, ¿cierto? Entonces le doy la opción Insert Citation. Les decía, voy a apagar micrófonos por ahí para que podamos avanzar. Listo. Entonces les decía, Insert Citation, y les decía que por favor revisaran bien este cuadro. Este cuadrito me permite buscar por autor, por título, por año en mi biblioteca de Mendeley, ¿cierto? Esa es una opción. Entonces vamos a hacer los 2 ejemplos. Yo voy a buscar a Mendoza, voy a buscar por autor. ¿Cierto? Quiero traerme la información de la travesía del vidente. Le doy clic ahí. Recuerden que cuando es una cita que copié y pegué algo textual del libro, debo mencionar la página. Me paro aquí sobre el apellido del autor y me arroja otros datos. Le voy a escribir la página. Entonces, la página 25. Tomé esta información. Le doy OK. Miren, aquí en la parte inferior, como es una cita basada en el texto, me funciona perfecto. Entonces aquí ya me trae la cita basada en el texto con los datos. Aquí yo veo un error, que es lo que les decía. Por esa razón hay que conocer un poco del estilo APA, ¿no? Conocer un poco porque miren cómo me está mencionando. Y eso fue la forma en la que yo ingresé los datos manuales, ¿cierto? Entonces yo ingresé y me está tomando como apellido, me está tomando el nombre. Entonces eso lo debería yo corregir en Mendeley para que me traiga la información correcta. Entonces permítanme, voy a hacer la corrección. Entonces no es necesario lo que les decía, aprenderse las normas APA, pero sí es necesario tener algún conocimiento previo para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces aquí lo que me pide es que ingrese primero el apellido y luego el autor. Y aquí me lo corrigió, sincronizo para que me lleve ahora la información correcta. Entonces voy a volver a hacer el ejercicio. Entonces recuerden, Insert Citation, apellido del autor. Aquí encuentro mi autor,
si quiero, si, pues en el caso de que copiamos y pegamos textualmente, pues debemos mencionar la página o el párrafo. En el caso de las páginas web, y la opción OK. Entonces miren, aquí ya me trae correctamente la cita. Entonces esto es una cita basada en el texto que va toda dentro del paréntesis y va al final de mi documento. Quiero saber si eso fue claro, cómo hicimos esa cita. Fue muy fácil, fue solamente traer la información. Pero quiero saber si quedó claro para la compañera Luz Helena que estaba preguntando. Sí, sí señora, ahí quedaría claro eso. Ok, Ahora, entonces vamos a avanzar. Vale, gracias. Listo, entonces, esa es una opción de traer la información. Otra opción es Insert Citation y le damos la opción Go to Mendeley y buscamos directamente aquí el autor. Entonces, si no sabemos allá el autor y no sabemos qué artículo es el que queremos traer, entonces nos llegamos al Mendeley, nos paramos en el artículo o en la información que queremos llevar y en la parte superior dice Cite. Entonces le vamos a dar ahí la opción y miren, aquí ya me trae los datos, ¿cierto? Permítanme un segundo, el ruido no me ayuda. Entonces esta es otra forma de traer la información desde el Mendeley. Insert Citation, Go to Mendeley y buscar el autor que queremos llevar. Entonces recuerden, nos paramos en la información, le damos la opción Cite y aquí ya me trae los datos. ¿Listo? Entonces eso es importante. Esa es una de las opciones de traer información. Si ustedes les dicen, no, venga, pero es que él no era en APA séptima edición, sino queríamos que trabajara era en IEEE. Entonces darle esa norma, seleccionar esa norma para que les modifique la forma de la cita. Miren, solamente con un clic ya me modifica esa información. Aquí, en la parte superior, dice Insert Bibliography. Entonces nos va a ir recopilando esos datos y nos va a traer la bibliografía en el formato APA, como tal cual como debe ir presentada. Entonces debe ir en orden alfabético, a partir de la segunda línea lleva sangría, entonces ya nos va a traer esa bibliografía. Entonces el gestor bibliográfico nos ayuda muchísimo. Entonces, invitados a que creen esa cuenta, lo utilicen, miren, nos ayuda mucho. Quisiera saber si hay alguna pregunta aquí sobre cómo traer la información. ahí quedaría claro en lo de Word, Andreita. Perfecto. Listo. Pero ahora quisiera mirarlo, cómo se alimenta Mendeley, ¿sí? Vamos a traer información desde los recursos. Listo, eso es el paso a seguir. Ok, entonces, recuerdan que yo les dije que instalaran el Web Importer desde la herramienta Tools. Les dije que instalaran dos opciones. Una, el Web Importer y el plugin de Word. Ya con el plugin de Word sabemos cómo funciona. Sí, señora. Ahora vamos al Web Importer. Entonces vamos a ingresar primero a una página web. Voy a ingresar a una página web. Entonces voy a ingresar a buscar en... Bueno, yo siempre busco lo mismo, pero bueno, no importa. Alfabetización digital. Entonces voy a apagarte un momento el micrófono. O no sé, a los que estén encendidos, ya los apago un momento y ya ahorita desactivamos para hacer preguntas. Perfecto. Entonces estoy en una página web. Estoy buscando alfabetización digital. Entonces, bueno, a buscar aquí algún artículo. Entonces, supongamos que el tema que me interesa es este, alfabetización digital en la educación. Este es el que quiero consultar y llevar a mi mente. Entonces, recuerden que yo les di la opción y les dije activen el Web Importer. En la parte superior derecha, no sé si están viendo, aparece mi botón de Mendeley. Entonces, cuando ustedes activan el Web Importer, va a quedar este botón aquí instalado.
yo le voy a dar la opción Web Importer. Aquí se me va a activar el Web Importer. Y miren, aquí ya me trae el documento en PDF. Pero ¿qué estoy viendo? Que no me está tomando datos. Les decía que cuando tomamos de internet, siempre es necesario revisar y completar esos datos de una vez. Entonces aquí yo puedo completar. Esto pareciera que es un artículo. Es un artículo, efectivamente. Ahí está. ¿Cuál es el título de ese artículo? Es Alfabetización digital en la educación. Completar los datos. Alfabetización digital en la educación. Educación. Autores. Vamos a ver si nos muestra algún autor. El artículo. A ver. Federación de Enseñanza. No veo. Vamos a ver. Bueno, pareciera que este fuera el autor del artículo, pero no creería. Vamos a ver bien. Revista digital para profesionales de la enseñanza, número 17. Listo, pareciera que no tuviera un autor como tal. Entonces, tomamos los datos que tiene el artículo. Entonces, me está diciendo que de qué año es. Entonces, aquí puedo escribir 2011. Es del 2011, cuántas páginas tienen. Entonces, en este caso, pues nos tocaría contarlo manualmente. Yo voy a decirle que el artículo, en el caso de los artículos, bueno, no sé por qué, sí, va de la página 1 a la página 10. Entonces, aquí me está pidiendo el rango de páginas, porque recuerden que para los artículos me pide el rango de las páginas donde está el artículo. ¿De qué ciudad es? Andalucía, la institución, Federación de Enseñanza. Aquí yo puedo completar todos los datos. Pero recuerden que si ustedes ya tienen un conocimiento previo de los datos básicos que requiere la referencia, pues simplemente escriben esos datos. Aquí me está pidiendo el mes. El mes 11 para esta revista y el día no me lo da el recurso. El abstract de la revista, ese sí, pues me lo tomo aquí, me tomo la información, aquí me tomo unos datos de abstract. Palabras claves pues no las tiene, ahí tendríamos nosotros que revisar y poner esas palabras claves. La URL, miren aquí no aparece, entonces como ya estoy en mi fuente, paso los datos a la URL. Y miren, en la parte superior, que esto es importante, cuando ustedes ya tengan sus carpetas, es guardar de una vez la información en la carpeta. Entonces, en este caso, la carpeta que yo estoy utilizando es Mendeley Prueba y voy a adjuntar la información allá. Ahí ya se va este documento de una página web. Va para allá. Listo. Ahora voy a mi versión. Voy a mi versión y voy a la página Mendeley Prueba. Ahí debe aparecer el documento, pero recuerden sincronizar. Ahí está sincronizando, está haciendo como el proceso. Esperen que ahora se me olvidó el dato, alfabetización digital. Entonces la idea es que organicemos aquí por fechas. Miren, aquí está, alfabetización digital. Aquí ya me trae la información. Esta es una forma de subir la información. El Web Importer y siempre verificar los datos, o sea, que estén los datos completos para que suba la información completa al Web Importer. Aquí está. Se demora un poquito porque pues mi internet está un poquitico lento, pero ahí está la información. ¿Listo? Esa es una forma de subir información de internet. Lo que les decía, siempre verifiquen cuando suben sobre todo información de internet. Por favor, verifiquen
que la información esté completa, sino completarla. Ahora voy a ir al sistema de bibliotecas a subir información desde el repositorio, bueno, lo puedo hacer desde el repositorio, desde el integrador Iris, lo puedo hacer desde las bases de datos, desde el catálogo. Entonces voy a hacer un ejemplo desde el integrador Iris y un ejemplo desde una base de datos, ¿listo? Entonces voy a buscar en mi integrador Iris, no sé, cine y televisión. Una búsqueda muy básica. Aquí quiero mostrarles antes algo que, o sea, lo podemos hacer por discúlpenme, lo podemos hacer por el Web Importer, pero ¿qué pasa? Nos va a pedir diligenciar los datos. Hay otra opción que esa la utilizamos desde las bases de datos, desde el integrador, y que nos trae los datos completos, ¿sí? Un poco más completos que traer desde el Web Importer, porque el Web Importer nos sirve desde la base de datos, nos sirve, pero lo que les decía, nos tocaría el proceso de ahorita diligenciar los datos. Sí, traemos desde el integrador, desde el repositorio, desde las bases de datos. Aquí en la parte superior del Mendeley hay algo que dice import. Podemos importar la información. Entonces nos aparecen unas extensiones. Entonces las bases de datos traen algunas, el BIP, el RIS, el Node, bueno, estas opciones. Podemos exportar información desde Mendeley a Zotero y de Zotero a Mendeley. Entonces si tienen alguno Zotero y quiere traer la información a Mendeley para quedarse trabajando con Mendeley, se puede hacer. Si tiene el EthNode, lo puede hacer, que es otro gestor. Pero para traer datos o información desde las bases de datos, desde el repositorio, desde el integrador, les sugiero utilizar estas extensiones. Entonces, .bib y RIS. Entonces ya vamos a ver cómo funciona para que sea más. Bueno, entonces estoy en mi integrador Iris, que me trae información de artículos, me trae información física desde diferentes bases de datos, diferentes recursos, ¿cierto? Yo puedo seleccionar todos los datos o toda la información que quiero llevar a mi gestor Mendeley. Y aquí seleccioné 5 datos. Claro que aquí voy a iniciar sesión para que nos lleve toda la información. Recuerden que cuando ingresamos al integrador o alguna de las bases de datos que nos requiere identificación es el número de identificación en los 2 espacios. Yo ya me logué, voy a seleccionar nuevamente qué información voy a llevar desde mi integrador Iris. En un segundo. Ha demorado el internet. Selecciono. Obviamente, pues previamente ustedes deben saber y haber consultado lo que van a llevar, ¿no? No es llevar todo por llevarlo. Aquí en la parte superior me aparece una opción de 3 punticos que significan, bueno, me dan muchas herramientas para exportar y para enviar información. Entonces les decía que desde Iris, desde Mendeley, podemos utilizar unas extensiones. Las que yo les sugiero, en este caso, son la BibTeX o la opción RIS, ¿sí? Hay otras opciones que ustedes pueden enviar a RedWords, pueden enviar a EthNode, a otros gestores o enviar al correo. Pero en este caso, para el ejercicio, y que es una forma muy fácil de llevar la información, es la siguiente. Selecciono cualquiera de estas 2 opciones. Cuando yo le doy exportación RIS, van a ver en la parte inferior izquierda, cuando yo lo voy aquí descargar, que me va a descargar un documento, una información anexa, ¿cierto? En formato RIS. Esta información, ¿dónde va a quedar guardada? En las descargas. Aquí está lo que yo acabé de exportar. Ahora, yo voy a mi Mendeley, le doy la opción File, le doy la opción Import y le doy aquí la extensión que haya seleccionado. Recuerden que yo seleccioné la opción RIS. ¿Qué va a hacer? Me va a enviar a la carpeta de descargas o yo voy a ir a la carpeta de descargas, que ahí fue donde guardé mi documento. Lo selecciono y le doy a abrir.
Entonces, miren, aquí ya me trajo la información desde desde el integrador a mi Mendeley. Esa es una opción. ¿Listo? Así funciona desde las bases de datos, tal cual. Puedo traer la información y pues como se dan cuenta me la trae completa. Cuando es desde el integrador, desde la base de datos es un poco más fácil. Entonces, no sé si esto sea claro o tengan alguna pregunta. Andreita, o sea que los recursos del SENA siempre hay que utilizar en la exportación RIX. Sí, Y bueno, la RIX se descarga el documento y ahí sí se sube por importar a Mendeley, ¿cierto? Sí, esta es la forma para que le llegue los datos completos. En las bases de datos, en todas es diferente porque hay un botón que dice exportar. Es llegar al botón exportar para que le arroje estas extensiones. Porque en todas es diferente. Yo voy a ingresar, por ejemplo, bueno, vamos a ver si ya está funcionando. Porque todas no están funcionando todavía. Entonces, no sé, vayámonos a EBSCO. A ver si ya está en funcionamiento. Pero en todas las bases de datos es encontrar el botón de exportar para poder llevar la información. Exportar, no sé, todavía no está funcionando. Intentemos, esperen, me acuerdo cuál está funcionando. Creo que esta de book ya está funcionando. A ver si desde acá lo podemos hacer. La idea es encontrar la opción de exportar. En el caso de que no encuentren esa opción, utilizar el Web Importer, que recuerden que ya les lleva unos datos, ya es que ustedes los completen. Pero para que llegue la información completa, tratar de utilizar la opción de exportar. Andreita, ¿Cuál? la de Gale. Sí, señora. Bueno, intentemos con esta y si no funciona, nos vamos a Gale. Gracias. Bueno, abramos uno de estos libros. Igual desde todas tenemos que poder hacer el ejercicio. Entonces vamos a intentarlo acá. Listo, estoy en ebook 724. Está la opción de citación, registro MAC. Vamos a la opción leer. A ver, aquí no veo la opción de exportar. Entonces vamos a ver cuál sería la opción correcta para llevar información desde acá. En este caso, que este no tiene la opción exportar, yo utilizaría el Web Importer, pero lo utilizaría desde... Voy a volverme un momento. Bien, en este caso, esta base de datos no le veo la opción exportar, ¿sí? Entonces, me voy a devolver a la página de inicio. Aquí donde está toda la información. Igual, miren, aquí está toda la información que yo necesito para completar en el Mendeley, ¿no? Voy a darle la opción Web Importer. Aquí me está diciendo, me está trayendo datos, ¿sí? Voy a pararme ahí. Es un libro, el título, miramos que esté bien. Aquí dice Introducción a la Teoría General de la Administración. Los autores me los trajo. El año de publicación me lo trajo. Si tiene el editor, pues lo podemos mencionar. La editorial me la trajo. Y la URL. Miren, aquí fue fácil y me funcionó el Web Importer. Entonces lo llevo a mi Mendeley, a mi carpeta de prueba. Voy a mi carpeta, sincronizo y aquí me debe traer el libro de ebook 724. Entonces miren, siempre directamente vamos pasando los datos y verificamos que nos los traiga completos. Esa sugerencia siempre la hago, sobre todo cuando utilizan el Web Importer. Por favor. A ver que no veo este libro que acabé de subir. Mírelo acá. Aquí está. Entonces aquí nos trajo el libro. Aquí no tuvimos que diligenciar mayor parte de los datos porque ya no los trajo. Pero en ese caso se dieron cuenta, utilicé el Web Importer porque no me da la opción de exportar. Voy a ingresar a otra. Tú me decías que la de Gale. Vamos a entrar a Gale.
alguna de Gale Books. A ver si nos da la opción de exportar. Ustedes recuerden, cuando utilicen el Web Importer, verificar los datos, ¿sí? Miren, ya nos dimos cuenta que desde la base de datos nos trae la información completa, ¿sí? Pero cuando lo traemos a veces de Internet, no nos trae los datos completos. Entonces aquí estoy en mi opción de Gale eBooks. Vamos a ver. Uri, disculpa, todavía no hay base de datos. Es que estoy intentando Yo también hacer el te envié el correo de las que están funcionando. No están Ah, todavía funcionando todas. Por ya lo revisa. reviso. Ok. Entonces citar, vamos a ver si es esta la Nos, opción. perdone, Sí. niña Nuri, Sí, Andreita, lo que pasa es que a mí también me están llamando de acá los instructores, Ujú. más o menos para qué días ya tenemos funcionamiento normal de las bases de datos. Bueno, no nos han dado como tal porque dependemos del proveedor del IZ Proxy que active, porque se cambió, ¿no? Se cambió la IP. Sí. Sí, Entonces, en este momento esperamos que se restablezcan de aquí al viernes. En este momento está funcionando la de Ambientalex, sí. Legex, eBook Digitalia 724, Gale, todas las de Gale, pasa a la página ProQuest, Tree Street y Digitalia. Ya. Hasta el Y momento. una pregunta que Está perdone, funcionando, por ejemplo, entonces, Digitalia. Espérame, Mariana, porque están hablando, por favor, espérame. ya. Sí, por favor. Andreita, lo que pasa es que el acceso siempre va a ser ya con el correo. No, el acceso va a ser igual, con el número de identificación. Ah, Todo esto ya. se está modificando aún, Ya. pero va a ser con el número de identificación. Sí, eso también tenía la duda porque me estaban llamando mucho a preguntar los aprendices que si necesitaban el correo y algunos que les estaba generando conflicto correo Micena. Entonces ellos me decían pues que es muy dispendioso en este momento que ustedes de pronto el ingreso a las bases de datos sean con el correo, que por el momento pues lo dejemos solamente con el documento de identidad para hacerles como más fácil el acceso. Y así va a permanecer con el número de identificación, pero todo eso son modificaciones que se están haciendo para que igual les expliquen a sus usuarios. Ya. Muchas gracias, Andreita. Con mucho gusto. Mariana, dime ahora sí, qué pena contigo. Lo que pasa es que yo estoy acá en Digitalia, por Sí. ejemplo, para hacer el ejercicio, igual a mí me aparece el letrero rojo. Digitalia, ustedes todavía no está ingresando Digitalia. Pues en el listado que yo tengo, no aparece Digitalia todavía. Pero No, alguien perdón, me- ambientales, están ambientales. Ok. Entonces voy a ir para ambientales. Esta sí ya está en funcionamiento. Espérame a Y ver qué siga pasa. apareciendo el letrero rojo. Por favor, Espérame, yo. verifique. Bueno, para terminar aquí mi ejercicio, ya continuamos con tu pregunta, Mariana. Gale eBooks también me da la opción por el Web Importer, no me da la opción de exportar. Entonces, esa es otra opción. Voy a ingresar a Digitalia, a ver qué me permite, si me permite exportar o también en la opción del Web Importer. Pero pues esas son opciones, ya vieron, es muy fácil, siempre y cuando utilicen las extensiones correctas. Aquí en Digitalia tampoco veo la opción de exportar, pero pues tenemos la opción del Web Importer. Ahí lo importante es que ustedes revisen aquí los datos y los complementen en su información. ¿Listo? Aquí pues les arroja cuando viene de bases de datos, casi que les trae los datos completos porque aquí me los muestra, pero sugerencia revisar. ¿Listo? Las bases de datos que tengan la opción exportar, desde esa base de datos sí pueden llevarle los datos desde la opción del RIS y el BIP. Aquí estoy en Ambientalex. Voy a ingresar a, no sé, voy a buscar algo sobre el reciclaje. Listo, aquí estoy en una de fresado y reciclaje. ¿Está funcionando, Mariana? Ambientalex. Está funcionando normal. No, pero mira que a mí me aparece un letrero rojo.
Mira, yo entré a Ambientalex normalmente. Entonces tocaría revisar bien a ver qué está pasando. Envíame tus datos al correo, número de identificación. Pantallazo, Pantallazo y número de identificación, por favor, Listo, para revisar dale. qué pasa. Listo. Bueno, vamos a ver aquí en Ambientalex qué nos permite, ya como para ir cerrando, si nos permite exportar. Estoy en un artículo, me dice herramientas, descargar el PDF. Tampoco le doy la opción de exportar. Vamos a ver con el Web Importer cómo se comporta la información. Tenemos aquí, que es una página web, los datos de Ambientalex Info. Aquí sí es necesario completar los datos, miren. Me trae la URL, pero es necesario completar los datos del boletín o del artículo. Entonces es ingresar a ellas y ya saben, si no tienen la opción exportar, por favor utilicen el Web Importer, pero verifiquen la información. Entonces, pues esa era la información. Siempre, por favor, sincronicemos nuestra versión de escritorio con nuestra versión web, para que en el momento que no tengamos la versión de escritorio porque no tenemos nuestro computador, pues igual podamos seguir trabajando. Organizar las carpetas, ya la información muy organizada en sus carpetas, actualizar y completar los datos. Si no completan los datos, pues va a pasar lo que me pasó hace un momento, que iba a completar los datos, pero no tenía la información completa. Entonces esa es la sugerencia. Revisen los gestores y quédense con uno. Apóyense con uno para hacer sus trabajos, para ir recopilando esas referencias bibliográficas. Entonces no sé si haya alguna otra pregunta. Andreita, por favor, estoy haciendo el ejercicio acá en Mendeley. Voy a ir al chat, que creo que había por ahí. De un libro que está en Digitalia. Al adicionarla Sí. con el web, bueno, el importer. El Web Importer. Me sale bueno, me sale dos para guardar, la referencia y la página web. Ahí se guarda, se selecciona todo o se guarda Sí, solamente selecciona la opción de la primera opción, que es como donde nos trae todos los datos completos del libro. O sea, donde dice una referencia detectada. Sí, porque ahí trae más datos del libro. Porque si seleccionas la opción web, creo que solamente te trae la URL y te toca completar los otros datos. Ah, vale, gracias. Listo, pues creo que no hay preguntas por aquí, ya está revisando. Bueno, recuerden que en el YouTube aparecen las grabaciones, ya no las estoy enviando por correo. Entonces, nada, agradecerles mucho, espero se hayan registrado.